Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué IA está pasando? Hoy día tenemos un podcast muy entretenido porque vamos a hablar de cosas que están pasando en el uso cotidiano de la inteligencia artificial. Y como el podcast se llama ¿Qué IA está pasando? Tuvimos que ir a buscar a alguien que tiene las siglas de IA, así que trajimos ahora a Ignacio Alarcón. Muchas gracias. Bueno, yo soy Ignacio Larcón, soy máster en finanzas y soy experto en lo que es análisis de datos y business intelligence. Gracias por venir, esta es la primera vez que te tenemos en el podcast. Y ahora quisiera presentar a alguien que ha estado en nuestros podcasts anteriormente, Eduardo Fica. Hola, muchas gracias Sebastián. Mi nombre es Eduardo Fica, también soy experto en finanzas, he trabajado en varios temas financieros y me gusta mucho la tecnología como todo el equipo fundador de Evo. Y los tres somos cofundadores de EVO Academy. Para iniciar el tema del día de hoy, quería comentarles una noticia que salió esta semana. Microsoft presentó algo que se llama Windows Copilot. Esta tecnología básicamente es como tener un asistente de inteligencia artificial en tu sistema operativo. O sea, cuando vas a Windows, puedes directamente preguntarle, hola, ¿cómo puedo editar el volumen de mi computador? O ¿cómo puedo aumentar mi productividad? Y te va a sugerir cosas como, por ejemplo, mostrar tu timer, entre otras cosas. Básicamente, esto va a sacar del mapa a las llamadas que te hacen a las 11 de la noche preguntándote, oh, oye, hijo, no puedo editar el audio del computador, ¿cómo lo arreglo? Se lo van a poder decir a el computador y debiese poder ayudarte de manera muy, muy, muy precisa y simplemente tú diciéndole incluso con la voz o tipeándole como si fuera un chat. Ese tipo de cosas nos están trayendo una nueva dimensión de la inteligencia artificial. Están acercando la inteligencia artificial a usos más del día a día que los que hemos tenido alguna vez en la historia. ¿Qué usos cotidianos de la inteligencia artificial ustedes están viendo? ¿Cómo ustedes están viviendo esto de la inteligencia artificial? La nueva ola que está pasando en este momento. Dentro de lo que he podido ver un poco de la inteligencia artificial, ya la tenemos presente en nuestra vida cotidiana. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero finalmente tenemos muchos asistentes virtuales en nuestros celulares. También tenemos, por ejemplo, los mismos programas de Netflix, Spotify, que nos van sugiriendo canciones, discos, videos. Tenemos asistentes que nos van guiando en los GPS. Entonces, en general, tenemos muchas herramientas que utilizamos en el día a día y que finalmente no las asociamos con la inteligencia artificial como se está dando a conocer el día de hoy, pero sí que tienen detrás todo un razonamiento lógico que nos ayuda a facilitar nuestro día a día. La diferencia que vemos ahora respecto a lo que era antes es el poder de razonamiento. Por ejemplo, lo que he visto ahora, alguien quiere planear un viaje, tú puedes hacer con ChatGPT, por favor voy a viajar a, no sé, China durante una semana, arma un plan de viaje. Y ChatGPT te dice, estos son los horarios de los vuelos, a las ciudades, esto es lo que demora, estos son los lugares a los que tienes que ir y qué sé yo. Antes lo que pasaba era que uno entraba a Google y buscaba esa información, podías buscar los mejores lugares, en rankings hechos por personas, que también te facilita mucho más el trabajo, pero ahora estamos yendo al siguiente nivel donde simplemente hacer la solicitud te entrega la solución completa ordenada. Otro uso cotidiano que yo he visto con respecto a la nueva generación de inteligencia artificial es precisamente que me ayude, por ejemplo, a redactar texto. Hasta hace poco estaba estudiando en un segundo idioma. Cuando tenía que redactar cosas en inglés, sentía que no sonaba tan nativo, no sonaba tan profesional tampoco. Entonces muchas veces le pasaba mi ensayo y le decía, mira, esto es lo que yo acabo de pensar, por favor revisa este texto. Y lo cambiaba, le hacía ajustes, de repente ordenaba un par de frases y todo sonaba, o sea, mucho más profesional. Igual siento que había que hacer algo de trabajo entre medio porque uno había que ajustarlo a su propio estilo, pero sin duda me hacía sentir mucho más confiado con respecto a mi entregable en este segundo idioma que no era algo que yo dominara. Uno de los ejemplos es una persona estaba postulando un trabajo y tenía que hacer su currículum en inglés. Como menciona Sebastián, segundo idioma inglés. Entonces le pide, por favor, este es mi currículum, digamos, transformó al inglés. Y después empieza con las iteraciones. ¿Sabes que yo estudio inglés británico? Por favor, hazlo como con inglés británico, no con inglés americano. Y te hace la iteración. Y después, ¿sabes que esta parte está un poquito muy corta? Necesito que expandas un poco más en el trabajo, en el último que tuve y qué sé yo. Y un problema, y te hace la iteración de nuevo. Otro ejemplo es una persona en mi empresa que se dedica a escribir. Y dice que usa mucho ChatGPT para hacer como iteraciones de eventos o sucedidos o reacciones de personaje o cosas de ese estilo en base a lo que ha ido escribiendo. No lo usa como referencia directa, sí lo usa para tener como una idea de qué poder hacer. Básicamente salir de estos como bloqueos de escritor que uno de repente tiene cuando está trabajando. De hecho, hay un tema
que me llama mucho la atención con la gente que juega Dungeons and Dragons. Sé que ustedes también juegan ahí y muchos de ellos han generado mundos con el tema de inteligencia artificial. Vas al robot y le dices, oye, quiero que me describas un personaje de esta manera. Te ayuda a crearle la historia al personaje, a que haya algo como mm, con mucho más cuerpo. Y además con otra inteligencia artificial, como por ejemplo lo que puede ser Midjourney, puedes también darle una imagen a ese personaje, porque antes se lo tenían que imaginar. Entonces yo te describía un personaje, ese personaje vivía en la mente de cada persona. Ahora lo que puedo hacer es tratar de darle una imagen a esa representación del personaje que acabo de describir. Para la gente que no sabe lo que es Dungeons and Dragons, es un juego de rol de mesa. Básicamente se juega con dados, una hoja y la imaginación. Pero hay algo interesante lo que mencionas, porque antiguamente lo que uno podía hacer, y se hacía, era buscar en internet, en Google, referencias, ideas, en base, oye, quiero un personaje que es algo, un dragón, no sé, un humano, y uno busca imágenes, quiero un humano monje, quiero un humano guerrero, cosas de ese estilo, y puedes encontrar la información. Y actualmente lo que existe es incluso Dungeon Masters, básicamente, o como los guionistas de esta historia, que los jugadores les dicen lo que hacen y ellos reaccionan en base a eso. O sea, hemos pasado como a ese siguiente nivel donde ya no es busco esto y encuentro gente que ya lo ha hecho, sino que se genera algo completamente nuevo en base a lo que uno está buscando. Y de nuevo, ese es como el salto que estamos teniendo ahora en los últimos meses. Dentro de otros usos cotidianos que podemos ver, está cuando ocurren ciertas cosas como problemas en el día a día en la casa, algún problema de grifería, cosas así. Normalmente uno lo iba a buscar a Google. Ahora con la inteligencia artificial, o por lo menos el chat GPT, también te va a ir guiando en esos sentidos. Así que también creo que es un uso que quizás no se ha explorado totalmente y es válido también poder ir buscando soluciones. Por ejemplo, sé que pueden sonar muy simples, pero por ejemplo, temas de cañerías, temas de reemplazar ciertas cosas, labores de bricolaje en el hogar, lo que normalmente hacía en Google, ahora finalmente lo va a traspasar al chat GPT. Para complementar eso es la diferencia de, por ejemplo, lo que era antes. Mi computador no prende. Entonces había gente que decía, no, es que la placa madre se puede haber fundido. Tú buscabas, no, tu placa madre no se fundió. No, es que el botón puede estar malo, es que puede que no tenga corriente. Y tú tienes que hacer esas iteraciones manualmente, o sea, haciendo las pruebas de las potenciales cosas que pueden hacer. Ahora tú le puedes preguntar a ChatGPT y él te va a ir diciendo, revisa si el botón funciona. Y la manera en que revisas es de esta manera. Y eso mismo con cosas eléctricas o con cosas de cañería. Entonces se genera esta iteración donde en realidad tú no eres el que tiene que estar como activamente buscando la razón o las consecuencias, sino que ChatGPT te va generando las instancias que sabe que son las que definen como las situaciones particulares para ayudarte, digamos, a encontrar la solución. Otro ejemplo que me gusta harto es cuando quiero que ChatGPT se oponga a mis argumentos. De repente tengo una idea y creo que es la mejor idea del mundo. No me pasa tan seguido, así que... pero en esos particulares momentos de iluminación que tengo, digo, ah, ya, esta idea está buena. Pero quiero saber todas las posibilidades que puede haber de que no esté buena. Entonces le escribo a ChatGPT, le digo, mira, tengo una idea respecto a esto, este es el problema que tengo, dame ideas de por cuál alguien se podría oponer a esto. Te da razones como si estuvierais debatiendo con alguien, y aunque hay que reconocer que algunos de sus argumentos de repente son básicos, pero te ayuda a pensar. También es muy de la línea de lo que describía Ignacio, de que te ayuda a destrabar el poder creativo que tienes en la cabeza. Sí, y ahí hay un poco la distinción de lo que se menciona usualmente de que la inteligencia artificial nos va, de cierta manera, a dejar, como en la película Wall-E, digamos, como convalecientes o simplemente completamente dependientes. Se genera también esta discusión de, por dar un ejemplo, lo que se menciona siempre. Antes nosotros recordamos los números de teléfono, ahora no. ¿Significa que somos más tontos? No necesariamente, pensaría yo. La duda ¿es un número de teléfono algo que necesitamos saber y que nos perjudica no saberlo? ¿Y cómo hacemos esa separación un poco de qué es lo que queremos seguir haciendo y qué es lo que queremos dejar de hacer? ¿Ya? Y pongo como ejemplo cuando uno está haciendo una tesis, la distinción entre pedirle a ChatGPT que te escriba una tesis o la distinción de entregarle una tesis y pedirle que te busque la referencia en Internet, que es un proceso más manual. De cierta manera, no es que la inteligencia artificial esté haciendo el trabajo por ti, como de la tesis, que es el tema de fondo, sino que te está haciendo el trabajo que te quita más tiempo, pero en realidad no aporta valor. Creo que es bueno como detenerse un poco y pensar en los posibles riesgos que pueda llegar a pasar con la implementación de la inteligencia artificial más en nuestra vida cotidiana.
mucho de lo que estamos viendo ahora son cosas que están pasando por primera vez, o este nivel de acceso a la inteligencia artificial es la primera vez que pasa. Una de las cosas que comentabas tú es el tema de la potencial dependencia. Hay un estudio que me gusta mucho que dice que esto podría ser un superpoder, por decirlo de alguna manera, que en general la inteligencia artificial permite que tú te concentres en las funciones más creativas, en las funciones más abstractas, porque lo que es repetitivo y se puede hacer en un proceso, la inteligencia artificial lo tiende a manejar bien. Entonces es fácil para el humano delegar en una máquina esas cosas y dejarlo creativo en su propia función. De hecho, si uno va como a los principales como referentes de productividad, siempre te recomiendan tener, comillas, un segundo cerebro. ¿Qué se refieren con esto? Cosas, sistemas que te ayuden a delegarle a un sistema las cosas que son como más cotidianas. Por ejemplo, cuando alguien dice, oye, nos juntamos la próxima semana, hay mucha gente que eso antes lo anotaba en su agenda. En cambio, hay otros que van y lo anotan al tiro del calendario y te mandan una cita inmediatamente a tu email. Y cuando pasa eso, básicamente tú le estás delegando al email la función de que te recuerde que viene ese evento en unos días más. La inteligencia artificial está ayudando mucho con eso y creo que podría funcionar como un superpoder también. Ahí en la parte de los dos cerebros, recuerdo un libro bien interesante que lo aprovecho de recomendar, Thinking Fast and Slow. También habla de los dos cerebros de Daniel Kahneman y también de una parte que es como más una capacidad que tú tienes de reaccionar mucho más rápido si frente a ciertas cosas y tienes un segundo cerebro que es como el más analítico que se dedica a vislumbrar, proyectar, hacer estrategias más de largo plazo. Y creo que ahí es donde dices hay que hacer la distinción y tomar la inteligencia artificial, como mencionaba Ignacio, quizás más como un apoyo y no tanto dejarse llevar por esta herramienta como casi delegarle todo a ello, porque finalmente podría ser que tú termines como perdiendo como mucha capacidad de procesamiento, capacidad de análisis que se la vas a estar delegando a esta herramienta. Hay otro par de riesgos que me gustaría mencionar en esta discusión. Uno es el tema de la ciberseguridad. Una cosa que me pasó con Windows Copilot es que Windows Copilot se integra completamente en el corazón de tu sistema operativo. Uno de los ejemplos que mencionaban en el video era que tú le podías pedir un estilo de música y gatillaba Spotify. Ese nivel de control de que una parte de tu sistema operativo pueda acceder en base a un comando a cualquier acción de tu sistema operativo puede abrir eventualmente una vulnerabilidad importante. Si alguien te hackeara ese corazón de la inteligencia artificial, podría eventualmente ocuparla en tu contra. O sea, podría fácilmente agarrar a través de ese acceso a otras cosas como tus fotos, o por ejemplo, si estás ocupando ese computador para trabajo, a información confidencial de la empresa. Hoy día muchas veces el sistema operativo se restringe a sí mismo, tiene acceso solamente a ciertas aplicaciones, a ciertas carpetas, a ciertos entornos, y si tú no les abres ese acceso, no pasa mucho. O sea, no es como que pierdas demasiadas funciones. En cambio, en algo como Copilot, si tú no le abres la puerta a todo tu sistema operativo, básicamente no tiene tanto sentido. Entonces, ese primer riesgo de la ciberseguridad es algo que me preocupa. Completamente, pero ahí hago el contrapunto. Actualmente también nos pasa que va a haber muchos videos de gente que habla sobre, no sé, adoptar un perro y después van a Instagram y aparecen collares para perro, casas para perro, comida para perro. Y de cierta manera, obviamente, hay gente que le molesta porque es como una invasión en la privacidad de cada uno. Pero por otro lado, también si esto hace que sea más fácil y el día de mañana yo quiero comprar una tele y me empieza a mostrar ofertas de tele, yo feliz. Y se empieza a generar un poco este balance de, como dices tú, de privacidad contra, no quiero decir beneficio, porque la palabra no es beneficio, pero conveniencia, ¿cierto? Ese es un poco el trade-off que uno está teniendo. Me recuerda mucho lo que pasa en la industria publicitaria, donde nosotros le cedemos los datos a las plataformas como Google, Facebook, Amazon, etcétera, para que nos den mejores avisos, pero también es un mejor producto para los avisadores. Por ejemplo, hay una audiencia cuando uno compra publicidad en Google que se llama como in-market, que básicamente es la gente que ha googleado cosas como cuál es el mejor precio, por ejemplo, para una cámara o el mejor teléfono. O sea, se nota que están buscando cosas que revelan que están ahora tratando de comprar un producto de cierta categoría. Y un segundo riesgo que me gustaría comentar el día de hoy es el tema de la desinformación. Porque creo que ChatGPT sea tan bueno para entregar información que esté errada,
pero muchas veces lo dice con una confianza muy importante. O sea, tú le preguntas algo y te va a decir, sí, esta es la respuesta. Y me pasó una vez, por ejemplo, le pregunté a ChatGPT, al modelo anterior, al 3.5, que es el que está disponible gratuitamente ahora, qué es la felicidad, y te da una definición. Entonces yo le decía, dame las referencias de esa definición. Y esa vez, ahora corrigieron un poco este tema, pero en ese entonces me dio puras referencias falsas. Me colocaba autores muy probables de la referencia, me decía, no sé, por ejemplo, supongamos que Ignacio y Eduardo son expertos en la felicidad. Entonces me había dicho, pero nunca han escrito algo juntos. Me ponía Ignacio y Fica y ponía título muy probable de que fuera la publicación, pero en realidad esa publicación nunca había ocurrido. Lo que pasaba es que como el modelo actúa en base a probabilidades, te entregaba el escenario más posible. Y ese fenómeno en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial se llama alucinación. Y creo que cuando empecemos a aplicar esto a usos más cotidianos, por ejemplo, a preguntar las asistencias en la casa, como hablaba anteriormente Eduardo, puede llegar a pasar que gente confíe ciegamente en algo que no necesariamente está bien, pero como ChatGPT te lo entrega con una confianza, te puede persuadir fácilmente. Y ahí me asusta, por ejemplo, en particular el tema médico. Eso es algo que pasaba antes. O sea, la gente que estuvo en la época cuando empezó el Internet, Google lo dice, así que es cierto. ¿Cuántas de nosotros en Facebook, compartido por los padres, un video en Facebook que dice que tomar bebida te da cáncer o cualquier otro tipo de condición particular solamente porque lo dice Internet? Entonces, eso es algo que efectivamente ha pasado y va a seguir pasando. Las herramientas van a seguir saliendo y es como inevitable, es como tratar de frenar este tema. El desarrollo se va a generar igual, porque lamentablemente no es algo que uno puede evitar. O sea, si la solución, por ejemplo, para que esto no colapse de cierta manera, es que dejen de desarrollar inteligencia artificial, eso no es una solución, porque no va a pasar. De la misma manera que la solución para el cambio climático sea que todo el mundo, todas las empresas dejen de producir y el mundo deje de gastar electricidad, no va a pasar, por ende es inviable como una solución. Pierde su categoría eso. Yo creo que vamos a tener que adaptarnos a un mundo en cual la inteligencia artificial es parte de nuestra vida, y así como cuando vamos a la calle y sabemos que hay autos en la calle y tenemos que mirar idealmente para los dos lados antes de cruzar, yo creo que en un mundo donde estas herramientas van a ser tan cotidianas de usar, uno va a tener que adaptar ciertos comportamientos que van a tener que ser como una especie de checklist o una lista de cosas que tengo que tener en mente cuando trate con estas cosas. Por ejemplo, si voy a asumir que algo es cierto, de pronto tengo que hacer otra pregunta más, o le tengo que preguntar a ChatGPT sus fuentes y revisarlas, o tengo que preguntarle su línea de pensamiento, que es algo muy popular, es un buen tip en ChatGPT, preguntarles cuál es la lógica que ocupó para entregarte la respuesta. Yo creo que ese tipo de comportamientos, como ser un poco más escéptico con ChatGPT o con otras herramientas de inteligencia artificial generativa, van a tener que ser cosas que incorporemos en nuestra manera de tratar con un mundo en cual estas herramientas van a estar más disponibles. Y hay un punto solamente para tocar respecto a eso, es la dificultad que se genera cuando todo el contenido es generado por ChatGPT a la larga, porque ChatGPT funciona en base a la historia y en base a una base de datos masiva que tiene. Entonces, a medida más datos falsos vayan saliendo y ChatGPT de cierta manera los vaya absorbiendo, se genera como una iteración negativa que termina en un círculo vicioso de información negativa. Entonces, ese también es un poco el punto de lo que pasa ahora, porque actualmente ChatGPT o la inteligencia artificial en general es como una caja negra. Tú sabes más o menos la lógica que va a tomar, pero no sabes el resultado que va a tener. ¿Ya? Y tú no puedes decir, son básicamente millones de variables incalculables al final del día. Y eso es un poco lo que hace difícil después de determinar qué es cierto, qué es falso y de cierta manera como evitar este problema que menciono. Y ahora, como para poder ir un poco cerrando el podcast, me gustaría traer un tema entretenido. Me gustaría que me pudieran comentar cada uno de ustedes cuál es su uso actual favorito de la inteligencia artificial. ¿Que hay algo que les encante hacer con la inteligencia artificial el día de hoy? A mí me fascinan mucho los juegos de mesa, entonces me he dedicado a armar unos talleres. Le pido ayuda un poco a la inteligencia artificial para que me vaya guiando en la estructura. A veces no tengo mucho tiempo, entonces le digo a ChatGPT, le digo, oye, ayúdame a armar la estructura del taller, plantéame algunos casos, algunos objetivos del taller, y creo que es una herramienta bien buena para eso. Más que darle como todo el poder, sino simplemente le voy diciendo, oye, ayúdame con esta parte, con esta sección. La verdad es que el uso más común que le doy es para aprender idiomas. Básicamente yo estoy estudiando japonés hace un par de meses y
Hay una persona que hizo un tweet básicamente un ejemplo de un prompt relativamente largo para aprender chino. Yo lo que hice fue aplicarlo en japonés. Básicamente le pides a ChatGPT que actúe como una persona que habla japonés y le pides que te escriba en japonés algo, o en el idioma que tú quieras, en este caso inglés, portugués, lo que sea. Funciona para chino, así que comprenderás que el potencial de idiomas es increíble. Y después tú, dentro de lo que él pone, yo voy a responder en el mismo idioma. Si hay una palabra que yo no sé, la voy a poner en paréntesis en mi idioma nativo. Y después tú me vas a decir, cuando me respondas, digamos, mi pregunta o mi comentario para esta conversación que vamos a tener, abajo después me vas a poner la palabra que yo puse como debería ser en el idioma, esta palabra que yo no sabía. Entonces, básicamente, puedo tener la conversación incluso si me falta el vocabulario. Y adicionalmente, si cometí un error gramatical, que me expliques cuál es y cómo debería haber sido y por qué. Y eso con ChatGPT 4 es una conversación con una persona, básicamente. Es increíble y te genera un potencial inmenso para la gente que funciona o aprende de manera distinta. ¿Ya? Hay gente que aprende mucho más como usando el idioma. Yo creo que eso en la mayoría nos ayuda a todos. Ya es una de las tantas memorias, junto con escribir el idioma, escuchar el idioma, hablar el idioma, está como de tener conversaciones. Y yo creo que ese es el uso más interesante que le he dado a la inteligencia artificial últimamente. De hecho, hace muy poco leí que ChatGPT era espectacular para este tipo de cosas porque esencialmente en la tecnología que ocupa es un modelo de lenguaje. Por lo tanto, al ser un modelo de lenguaje, su principal como ventaja competitiva, por decirlo así, o cosa que hace mejor que otros modelos, es precisamente interpretar idiomas o interpretar textos o conectar la secuencia lógica de un texto. Incluso me acuerdo que hace poco salió una noticia de que una inteligencia artificial de Google había aprendido otro idioma por sí solo porque no lo sabía y necesitaba esa información, lo cual me parece enormemente fascinante. Más allá de los usos que tiene ahora, ¿qué usos nos gustaría ver en el futuro? No sé si alguien tiene alguna opinión al respecto de qué es lo que esperamos en un par de años respecto a esto. Yo creo que sería bueno que empezáramos a ocuparlo para poder expandir el apoyo en salud mental, por ejemplo. Hay Mm. muchas veces que uno no tiene acceso a un especialista rápido. Por ejemplo, hay gente que enfrenta problemas que son tan serios que piensan en hacerse daño a sí mismo. Siempre números en los cuales puedes llamar, etcétera, pero siempre está el hecho de que al interactuar con otra persona uno tiene el miedo de que te vayan a juzgar y es como un poco más delicado el tema. Creo que si estos robots se desarrollan de cierta manera, podrían eventualmente proveer ayuda cuando la persona tiene miedo de, por ejemplo, contarle esto a una persona, o tiene miedo o no quiere, está más reticente a pedir ayuda a una persona en particular, pero estaría dispuesto a hacerlo con un robot. Ahora, creo que nos falta desarrollo para poder confiarle una tarea tan delicada a un robot, pero soy optimista al respecto. Podría asemejarse un poco, recuerdo la película Her, que es básicamente una persona que interactúa con un asistente virtual y finalmente terminando enamorándose de esta asistente. Entonces también, como está su riesgo asociado, yo creo que siempre hay que ser cuidadoso con el uso y el manejo que se le va dando, porque finalmente ya puede ser una buena herramienta, pero siempre también es bueno contar con la ayuda de expertos. O sea, si también no hay que dejar de lado la ayuda de los profesionales. Eso siempre es claro, que vaya de la mano. Tampoco dejar siempre recaer todo en la misma herramienta, porque eso al final termina convirtiéndose en un riesgo mucho mayor. Hay un uso de la inteligencia artificial que estoy esperando hace mucho tiempo. Espero que si alguien me está escuchando y tiene la capacidad técnica de hacerlo, se atreva. Yo voy a ser su primer consumidor. Es que me encantaría poder decirle a la inteligencia artificial, hazme este meme y mandarle las imágenes. Por ejemplo, agarra la imagen de Eduardo, agarra la imagen de Ignacio y haz el meme con esta plantilla. Hoy sería tan feliz, como mi journey de meme. Estaría bueno. De hecho, acompañando un poco también a las críticas, a los riesgos, y ahí me cuelgo de un tema que salió hace mucho rato, que Ignacio mencionaba, el tema de Dungeons and Dragons, y cómo la inteligencia artificial le ayudaba a realizar como todos estos tableros, los personajes, las imágenes, y también un riesgo que decimos que a veces puede ir quitando un poco el sentido de la imaginación, porque estos juegos
te ayudan un poco a imaginarte, las lecturas te ayudan a imaginarte, pero finalmente el trabajo de la inteligencia artificial al presentarte todas las imágenes hechas, armando estos memes, quizás pueda ser un riesgo también para la imaginación personal. Y ahí también es un tema bien interesante para debatir a futuro. Cómo se presenta este riesgo de que cómo está afectando en el sentido de imaginación para las personas al desarrollar las ilustraciones. Finalmente, como es un modelo de inteligencia, va basándose en muchos diseños de artistas, va estudiando, pero finalmente se va a terminar encapsulando y siempre va a ir trabajando sobre el mismo sentido. O sea, finalmente no creo que salga algo mucho más extravagante fuera de ciertos límites. O sea, ahí es interesante ver cómo se adopta esa postura o cómo se puede abordar ese tema. Algo interesante que ocurre es lo que pasó, digamos, con la revolución industrial. Muchos trabajos se perdieron, se generaron nuevos trabajos. De cierta manera, la inteligencia artificial lo que busca es quitarnos como estos trabajos como más laborosos que se han hecho a lo largo para tratar de desarrollar la imaginación, la creatividad. Pero ¿qué va a pasar el día que la inteligencia artificial también se encargue de la creatividad? ¿Es el día en que la humanidad se acaba o es el día en que encontramos algo más allá? Hablando, por ejemplo, de espiritualidad, no como religión ni nada, pero pensando un poco en qué es lo que hay más allá de lo que tenemos ahora. ¿Quieres hacer como un God GPT? No, no, no. O sea, se podría, y lo puedes aplicar en base a juegos. Podrías tener ahí que cada personaje, y alguien lo hizo, de hecho, como un minijuego donde las personas tenían como personalidad y tú ya no ibas a vender 200 ranas y te las compraban todas porque había un límite de dinero que tenían, porque tenían objetivos en la vida y tenían que generar para poder comprar, para poder vivir, y se genera como todo un mundo mucho más rico. Y hablando de cosas que a mí me gustaría, me encantaría que se desarrollara algo con juegos, porque es una pasión mía, digamos. Pero no, simplemente pensando un poco en cómo las prioridades han ido cambiando con el desarrollo de la tecnología y que nosotros estamos limitados a ver lo que tenemos ahora. Tendría a ser como, no, es que después de la parte manual viene la creatividad y la imaginación. Y cuando eso se vaya, por así decirlo, si es que eventualmente llegamos a eso, asumiendo que la tecnología usualmente lo bueno compensa lo malo. ¿Qué va a ser lo próximo que vamos a ir a buscar? Perfecto, y con esa misma pregunta, ¿qué es lo que viene para los humanos? Quisiera dejar hasta acá el podcast. Muchas gracias a Ignacio y a Eduardo por participar el día de hoy. Búsquenos como Evo Academy en sus redes sociales favoritas o @EvoACDM en LinkedIn, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram o cualquier otra de las redes sociales que salgan en el futuro. Ahí vamos a estar para ustedes. Háganle like a este podcast y los esperamos en el siguiente episodio de ¿Qué IA está pasando? Muchas gracias y hasta pronto.